Hoy vamos a tratar la parte correspondiente a circuitos. ¿De acuerdo? Circuitos lo tenéis aquí en Moodle, agrupado ahí en el último tema, el tema 6. Tanto circuitos de corriente continua como circuitos de corriente alterna. Porque realmente las leyes que, digamos, las reglas, las leyes que nos permiten resolver el comportamiento de los circuitos son las mismas para unos y otros. En un caso son más sencillas porque aplicamos simplificaciones. En el comportamiento es más simple, pero las leyes son las mismas. Por eso a mí me gusta agruparlo todo en uno. Y naturalmente las leyes que describen los circuitos, esto que parece una cosa práctica, son las leyes de Maxwell. Vosotros estáis pensando las reglas de Kirchhoff, ¿no? Es decir, a mí siempre me han dicho que si aplique la regla de los nudos, el lema de los nudos, de las mallas. Bueno, pues precisamente esos lemas no son nada más que una consecuencia de las leyes de Maxwell. Y hoy vamos a ver de dónde salen las reglas de Kirchhoff. A partir de son las leyes de Maxwell las leyes básicas, las que describen el electromagnetismo, y en particular algo práctico o algo aplicado como es la cuestión de los circuitos de corriente continua, es decir, que las cargas se están moviendo en un sentido dentro del circuito, y corriente alterna que cambian. Esto lo tenéis aquí, y en el Purcell lo dividen como en los libros de manera clásica, al principio en un tema de corriente continua, en el tema 4, y en el tema 8 tenéis circuitos de corriente alterna. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí. O sea que ahora lo que vamos a tratar es la cuestión de qué ocurre cuando las cargas se encuentran en movimiento. Nosotros vimos el caso de conductores, cargas eléctricas en movimiento, o sea que hay cargas que son libres de moverse en el espacio dentro de un cuerpo. Nosotros vimos el caso, ¿dónde tenemos cargas libres en un cuerpo? Pues, por ejemplo, en los conductores, no en los dieléctricos, en los conductores. Entonces, la cuestión importante es, nosotros hemos estudiado el comportamiento de las cargas en conductores en equilibrio electrostático. Es decir, que es un caso particular. Aquí no hay movimiento. Es decir, que no confundáis. Ahora vamos a estar dentro del mismo cuerpo, conductores, pero ya no, las cargas ya no se encuentran, la situación ya no es de equilibrio electrostático. Es decir, que tendremos movimiento. Por ejemplo, una de las cosas que veíamos en conductores en equilibrio electrostático es que el campo eléctrico dentro de los conductores, como era cero, ¿no? Ahora, naturalmente, va a ser diferente. Entonces, no confundamos, ¿eh? Hemos visto ya esto, ahora pasamos a qué es lo que ocurre con el movimiento. Carga, entonces tenemos cargas en movimiento. Y he definido ya varias veces cómo hay una magnitud física que describe el movimiento de las cargas en el espacio, que es el vector densidad de corriente. Precisamente es este vector el que nos está dando esa información de cómo es el movimiento. Lo denotaba con la letra J mayúscula, y habíamos visto que dependiendo de cómo era el punto de vista de describir lo que hay por detrás, y cargas puntuales, portadores de carga puntuales,
o si estábamos pensando en que la carga estaba distribuida llenaba el espacio, este vector lo podríamos expresar de dos maneras. Como cargas puntuales necesitamos, y ahora hay que pensar cómo son los portadores, esas cargas puntuales, los portadores de carga libre, porque podría haber en un material o en algún problema más de un portador de carga libre diferentes. Pues yo lo voy a hacer únicamente la expresión para el caso de que sea uno, pensemos en los electrones en un metal. Entonces tendríamos la carga correspondiente, en ese caso la carga del electrón. Necesitamos saber cuántos electrones libres tenemos por unidad de volumen. Eso es n, el número de cargas libres por unidad de volumen. ¿Eso qué dimensiones tiene? Longitud a la -3. El número de cargas, eso es algo adimensional, por unidad de volumen, es decir, estamos dividiendo por el volumen. Es decir, que si uno piensa en esto, ¿no?, pues realmente está pensando, claro, ahí lo que tienes es la densidad, cuánta carga por unidad de volumen tienes, efectivamente. Esto por la velocidad. ¿Qué velocidad? Pues la velocidad que tienen los portadores de carga, pero si uno piensa en un material, se moverán todos con la misma velocidad. Por supuesto que no, hay una distribución de velocidades. Es decir, que cuando uno pone esta expresión aquí, lo que está pensando es en lo que se conoce como la velocidad promedio de desplazamiento. De las cargas. ¿De acuerdo? Y eso para que tengáis una idea, creo que lo comenté un día en clase, uno está pensando, no sé por qué, es electromagnetismo y la cabeza lo asocia con campos electromagnéticos, naturalmente lo asocia con la luz, lo asocia con la velocidad de la luz y de manera, no sé, natural en la cabeza el cerebro te juega una mala pasada y piensas que entonces pues la velocidad con la que se mueven en un cable, por ejemplo, en todos estos cables que tengo encima de la mesa, los electrones pues van a ser unas velocidades enormes, es decir, un porcentaje apreciable de la velocidad de la luz, nada más lejos de la realidad. Por aquí, por todos esos cables, se están moviendo con velocidades de centímetros por segundo, es decir, que si yo me levanto, velocidades de desplazamiento, velocidad promedio. Ahí es donde está la cosa, en promedio. Voy yo más rápido que ellos. ¿De acuerdo? Fijaos, que ayer se quedaron cuando lo comenté a vuestros compañeros diciendo, anda, pues así es. Bueno, esto si lo vemos desde el punto de vista de cargas puntuales, pero si lo vemos desde el punto de vista de carga distribuida que llena el espacio, pues entonces lo pondríamos como ρ, siendo ρ la densidad volumétrica de carga, por esa velocidad de desplazamiento. En un problema normal, por ejemplo, fijaos si yo os dijese cómo es la velocidad de desplazamiento de los electrones en un cable de cobre. ¿No? Cobre. ¿Qué necesitaríamos saber aquí de cuántos? Necesitamos dos cosas, necesitamos saber n y necesitamos saber q. Q es la carga del electrón, pero necesitamos saber cuántos. Primero, cuántas cargas libres hay en el cobre, es decir, con cuántos electrones contribuye cada átomo de cobre al movimiento. No todos los electrones de los átomos de cobre, ni muchísimo menos, la inmensa mayoría son ligados. Entonces, si nos dicen, pues por cada átomo de cobre tenemos un electrón libre, es decir, que contribuye con un electrón a la red metálica para la corriente, necesitaríamos saber pues cuántos átomos de cobre tenemos por unidad de volumen. Si nos dicen la densidad del cobre y nos dicen la masa molar del cobre, pues con todo eso tenemos N. Densidad del cobre, masa molar del cobre, sabríamos a partir de esos datos cómo es el número de átomos de cobre por unidad de volumen. Nos dicen además que por cada átomo tenemos un electrón libre, por lo tanto ya tenemos N y Q. Pensadlo, Comentaba ayer a vuestros compañeros cuando sale esto del cobre, ¿no? El cobre es un material importantísimo tecnológicamente. Está todo. El cobre es
el mercado del cobre, y ahí les comentaba, estaba pensando en lo que les decía ayer, es un proxy. Me voy a la clase anterior, a la clase de economía, organización de empresas. El mercado del cobre o el precio del cobre mundial se utiliza como un dato proxy para saber qué es lo que está ocurriendo con la economía. Es decir, es un predictor de hacia dónde van las cosas. ¿Por qué? Bueno, pues si pensáis lo siguiente, o sea que si yo hago una representación gráfica temporal, ¿no?, de cómo es los precios en el mercado mundial, es decir, que ahora una persona que es como el mercado de la luz, se pone, compra y vende cobre. Bueno, compras los derechos, es decir, de que a un término te pongan encima de la mesa o en un lugar tantas toneladas de cobre. O sea que es más bien a futuro, más que otra cosa. Naturalmente, si la economía va bien, o si la economía se pone en marcha y está acelerándose, entonces naturalmente se necesitan producir más bienes, y una parte de los cuales se basan precisamente en tener cobre a disposición. Pero claro, la producción de cobre en las minas, esa tiene una muy baja elasticidad. Es decir, se trata de problemas, fijaos, de la economía que realmente los puedes estudiar desde el punto de vista de la física. Ahí he hablado de la elasticidad, o podría haber dicho la inercia en la producción de cobre. Ambas cosas, digamos, con el mismo sentido. Si tú quieres cambiar la producción de cobre, es decir, si tienes una mina de, yo qué sé, cuántos miles de toneladas al mes te puede producir ahí en Chile, y quieres aumentar la producción, eso no es tu deseo, tú puedes desearlo, pero que se haga realidad hay una distancia muy grande, porque naturalmente tienes que meter más maquinaria, tienes que trabajar más rápido, y eso requiere tiempo. Requiere un tiempo, es decir, que no es muy elástica la respuesta a una demanda incrementada de cobre. Claro, si la respuesta es poco elástica, ley de Hooke, una constante de fuerza fuerte, grande, entonces ¿qué ocurre? La demanda aumenta, la oferta no puede reaccionar a la misma velocidad porque su inercia es muy grande, cambiar su velocidad te cuesta mucho, inercia. Masa inercial, tiene mucha masa. Pues entonces, de manera natural en el mercado, ¿qué ocurre con el precio del cobre? Aumenta. Pero pensad que es a futuro. O sea, que digamos los precios de cobre es como muchas, ¿no?, las commodities. ¿No? Que si el trigo, que si eso es un mercado, ¿no?, que tú estás comprando los derechos para que te lo pongan encima de la mesa dentro de un tiempo. Entonces eso es una apuesta que hacen la gente, decir cómo va a ser dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses la economía. Por eso es un dato adelantado de cómo va a estar la economía. Digamos, la apuesta de todos es, naturalmente, si tú compras a futuro, te puede pasar naturalmente que ocurra una cosa mala en la economía y se corte. Y entonces te quedas con el cobre. Tienes 2 posibilidades: poner la pasta en ese momento y que te pongan el cobre encima de la mesa, o vender los derechos del cobre. Claro, naturalmente, para que alguien te los coja si ha visto que la cosa va mal, entonces, ¿qué ocurre? Te exige un precio mucho menor. Es decir, reacciona ese mercado. Si tú ves, entonces, la serie temporal, eso te permite saber, digamos, y se utiliza, o sea, lo que estoy diciendo con el cobre, es una manera fácil, rápida, de pronosticar cómo va a estar la economía dentro de un cierto tiempo. Naturalmente pasa al contrario con la elasticidad. Si tú pones las minas y logras entonces, después de un cierto tiempo, una producción de cobre muy alta, porque lo exige el mercado, pero pasa algo, digamos, la economía se enfría, pues entonces tienes lo contrario. La mina está produciendo cantidades que no son absorbidas por el mercado, y entonces el precio del cobre desciende. Eso es lo que se conoce como un proxy, un dato proxy de otra cosa. Lo que os comenté de los proxies en los ordenadores, si tú te quieres conectar, si vais a los ajustes, tú puedes determinar qué servidores proxy utiliza. O, por defecto, que los escoja el ordenador, que es lo que hacemos todo el mundo. Salvo gente muy, digamos, que tiene un interés especial en que vaya por otro lado. La palabra proxy significa eso, intermediario. Es un intermediario que te da información sobre, por ejemplo, en
proxies, los hay a patadas. ¿Cómo sabemos la temperatura que hacía hace 2 millones de años en la Tierra? Ya, exactamente, sedimentos, o por ejemplo en el hielo también, ¿no? Digamos, muestras, ¿no? Tú coges y taladras los sedimentos en el fondo marino, son unos barcos, ¿no? Y sacan unos tubos claro, endurecidos, no roca, son sedimentos, ¿no? Endurecidos. Los vas cortando y vas determinando también por métodos, por ejemplo, de carbono 14 o lo que sea, determinas la edad de cómo se ha ido acumulando ahí rápidamente, es decir, que ahí tienes una serie temporal hacia atrás. O en el hielo pasa lo mismo. Van a la Antártida, taladran, tienes 3 kilómetros de hielo. ¡Bum! Hielo que cayó, o sea, si vas al fondo, que ha caído hace cientos de miles de años. Entonces, de las burbujas que tiene el hielo encerradas, tienes gas, aire de hace cientos de miles de años. Tienes oxígeno, y en los sedimentos lo mismo. Entonces ves, con un espectrómetro de masas, ves cómo es el reparto de isótopos de un cierto elemento, por ejemplo, el oxígeno. Que parte de oxígeno de tal isótopo y de tal isótopo. Pero claro, resulta que en la evaporación, por ejemplo, en los procesos de evaporación y lluvia, no todos los isótopos se comportan igual. Es decir, que eso te está dando una idea, es un intermediario de qué es lo que ha ocurrido en aquel momento en los factores que influyen en eso, temperatura, etcétera, etcétera. Eso es un proxy que se utiliza para reconstruir, entre otros, las series temporales de temperatura que habréis visto, probablemente que os hayan enseñado en algunas asignaturas. De alguna manera se reconstruyen, ¿no? A través de intermediarios. O sea, la palabra proxy es importante. Bien. ¿Y qué ocurre esto teníamos la densidad de corriente. ¿Y qué relación teníamos entre el vector densidad de corriente y la intensidad de corriente? Uno es un escalar y el otro es un vector. Entonces, es el flujo, recordad, la intensidad de corriente es el flujo a través de una superficie. ¿Cuánta carga está pasando a través de una superficie por unidad de tiempo? Las unidades de J son carga, mientras que las unidades de I lo que tenemos es por segundo, recordadlo. Bien. ¿Cómo logramos mantener en movimiento esas cargas? Las cargas libres, esas de las que estoy hablando. Pues uno diría, pues las aceleras, por ejemplo, con un campo eléctrico, ¿no? Alcanzan una velocidad y lo dejas libre. Quitas el campo eléctrico y entonces tendrán una cierta velocidad. Y si no hay ninguna otra fuerza en el espacio, entonces, segunda ley de Newton, olvidaos de la gravedad. Si no hay ninguna fuerza, entonces fuerza neta igual a cero, la aceleración es cero, la velocidad permanece constante. Es decir, que no tendrías que hacer nada para mantener la corriente eléctrica. Tú los pones en movimiento, cosa que ocurre, ¿dónde? Ahí lo que tienes, naturalmente, es precisamente ese caso. Tú pones las cargas en movimiento y resulta que no hay ninguna fuerza y siguen en movimiento. Tienes un circuito hecho de ese material y no hay ningún problema, no tienes que gastar nada más para mantener el movimiento. Pero claro, eso es en condiciones muy especiales de temperatura y la composición. Es uno de los problemas, naturalmente, más interesantes que siempre ha estado, desde que se estudian los materiales, en física de estado sólido, es una de las cosas
que más interesan hacer ese tipo de materiales. Y lo que se busca son materiales superconductores a temperatura ambiente. Eso sería, digamos, el objetivo. Pero lamentablemente todavía no es así. Hay una competición que cuando yo era estudiante, en los años 80, era un, digamos, tema, ¿no?, en el ranking. Ahora veis lo del cambio climático, ¿no?, y cosas de esas. Bueno, pues en aquellos momentos pues había otros temas. Por ejemplo, la superconducción era un tema muy de moda. Ahora, digamos, no es que no sigan investigando, sino hay otros temas que, digamos, tienen más importancia para el público, que sale más en los periódicos. ¿Qué utilidad, por ejemplo, tendría un superconductor? ¿Perdón? ¿Qué utilidad tendría? Precisamente para lograr intensidades de corriente muy intensas, sin necesidad de tener que hacer ningún. Claro, intensidades de corriente muy grandes, eso implica que tú puedes crear campos magnéticos muy fuertes, ¿no? ¿Y dónde necesitas campos magnéticos muy intensos? En una resonancia magnética en el hospital. O necesitas, por ejemplo, si quieres hacer fusión nuclear, en el comentario que hice yo en el tokamak, necesitas ahí campos magnéticos de una intensidad tal que para crearlos necesitas intensidades de corriente enormes. Por ejemplo. Es decir, ¿qué utilidad? O, por ejemplo, imagínate en la transmisión, vamos, una cosa tan... Es decir, pues tengo una central térmica, hidráulica, de lo que sea, y quiero naturalmente transportar la energía a través de cables, ¿no? Lo haces. Claro, pero en los cables hay una pérdida. Ahora hablamos, precisamente, ahora viene el tema de decir, pero eso no ocurre. Esa pérdida, ¿no? Lo que tú quieres es no perder nada de la energía. Entonces, si tienes cables superconductores, precisamente tendrías una ventaja en eso, no perderías nada por el camino. Por cierto, una cosa que no comenté a los de ayer, y curioso, ¿no? ¿Por qué la energía eléctrica, estoy pensando, la energía eléctrica se transmite por cables de alta tensión en el aire, con las torres de alta tensión colgando los cables, es decir, al aire? Bueno, ya, ¿y por qué no las metes bajo tierra? Mucho más cómodo. Las torres esas cuestan un montón, cada una de ellas, ¿qué creéis? Son torres enormes. ¿Costaría más subterráneo? No. Será que una zanja no te ocupa nada de espacio, no estropeas nada o casi nada el medio ambiente, iba a decir, muy poco. O por qué, o sea, os estoy indicando problemas de este tipo. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene la producción de energía eólica offshore frente a la onshore? Tienes que transportar la energía, que esos bicharracos que son más grandes que los de tierra, tienes que transportar la energía a tierra. Pero ahí, iba a decir, poner torres de alta tensión no es posible. Entonces no te queda más remedio que con cables por el suelo submarino. ¿No? Pero ¿qué problema representa eso? Que en esos cables va corriente continua. Porque si es corriente alterna, las pérdidas serían enormes. No es posible. En el caso es lo mismo que ponerlo similar, un cable subterráneo, quiero decir, a 1 metro de profundidad sobre el suelo, con corriente alterna, las pérdidas son mucho mayores. Sí, si fuese corriente continua no tienes problema. No tienes un problema, digamos, añadido. Es decir, que hay una diferencia entre que tengas el cable al aire, o que lo tengas en tierra, que lo tengas al aire, o que lo tengas en el agua marina, que tiene muchas sales, conduce muy bien la electricidad. De hecho, en el siglo XIX, cuando la expansión de la energía eléctrica, históricamente, pues ahí hubo una lucha, fijaos como en lo de los automóviles, ¿no? Estoy contando cosas diferentes a los de ayer. ¿Cómo es posible que no los de combustión interna, los coches, los automóviles, superasen a los coches, digamos, desapareciesen prácticamente los coches eléctricos? De hecho, hubo más coches, no sé si lo habéis leído, eso es general. Pues hacia 1900 había más coches eléctricos que coches de combustión interna. Claro, había muy pocos, eso es cierto. Curioso, ¿no? O sea, que digamos hemos vuelto o vamos a volver al principio. O, por ejemplo, en el caso que estoy pensando, o sea, que hay razones
a lo largo del siglo XIX, al final del siglo XIX, cómo transportamos. Ya entonces empezaba a crear centrales y a suministrar cuanto más cerca posible, pero claro, de las zonas de producción, pero en algún momento todo el mundo quería tener bombillas en casa. Entonces ya no puedes poner una central al alcance de todos a cientos de metros o a pocos kilómetros, sino que lo tienes que transportar a largas distancias. Hubo una lucha entre lo que era el transporte por corriente continua y por corriente alterna. Venció la de corriente alterna, pero las ventajas de la corriente continua, ya veis cómo se está volviendo a la corriente continua ahora, por ejemplo, en la producción de energía eléctrica eólica offshore. Claro, tienes que, digamos, si luego lo quieres suministrar a la red que ya tienes existente, claro, ahí tienes, fijaos la cantidad, un siglo entero de desarrollo de una red con todas sus deficiencias, pero tú no lo puedes transformar de la noche, porque son, iba a decir, billones de euros lo que habrá invertido en el mundo en todo eso. O sea, que tienes una red ya existente de corriente alterna. Cuando llegas a tierra, naturalmente tienes que transformar para meterla por la red a corriente alterna, lo cual es una pérdida. Siempre sería mejor tenerlo ya todo en corriente continua y transportarlo en corriente continua, incluso sin torres de alta tensión. Claro, pero ¿eso qué significa? O sea, ahora el mundo se está dando cuenta de las ventajas de la corriente continua. Claro, eso significa que tienes que hacer una red nueva de cero. ¿Entendéis? Eso es como en las redes ferroviarias. Estoy hablando de cosas con la física que tienen que ver con la economía, claro. Vosotros tenéis un cierto interés, sobre todo en eso. Uno dice, bueno, la red ferroviaria, el AVE, ¿no? ¿Cómo es el ancho? ¿Y cómo era el ancho, el desarrollo a lo largo de más de un siglo del ferrocarril en España o en Rusia, por ejemplo, ¿no? Decidieron poner anchos diferentes al ancho que se utiliza en el... Entonces nos encontramos ahora con que decidimos estar ya con todo el mundo, para que la interconexión, otro problema, la interconexión de la red eléctrica entre países, ¿no? Ese es otro problema, no en todos es lo mismo, no en todos hacen lo mismo. Entonces ahí vienes y te encuentras con que has hecho una red a lo largo de un siglo que ahora pensarías, lo mejor es que no tenerla y empezar de cero y hacerla como los demás, tendría muchas ventajas. Pues estamos en ese... Bueno, pues todo esto que estoy comentando tiene algo que ver con lo que he dicho. ¿Cómo podemos mantener en movimiento las cargas libres? Sí, hay ciertos materiales en los que, digamos, lo que acabo de decir, los pongo en movimiento, suelto. Las desventajas, por terminar, el problema es que tienes ese tipo de materiales, pero los tienes que enfriar a temperaturas bajísimas. De tal manera que lo que tenéis en las resonancias magnéticas de los hospitales, en los tokamaks y en otros tipos de problemas de ese estilo, naturalmente tienes superconductores, cables de ese estilo, pero que estás gastando helio líquido para enfriarlos. Helio a 4 Kelvin. Claro, enfriar el helio a 4 Kelvin naturalmente no sale por la cara, es muy caro. Y naturalmente siempre tienes pérdidas de calor. Por lo tanto, tienes que meter más helio, tienes que enfriarlo, te cuesta enfriarlo, esa energía la tienes que tener en cuenta en el momento de hacer el balance final. Pero aún así, se utilizan. ¿Por qué? Porque para tener ese tipo de intensidades de corriente no te queda otro remedio. Bien, ¿cómo podemos? Claro, nos enfrentamos al problema de del rozamiento. Iba a poner primero la palabra algo. Resistencia al movimiento de las cargas. Estamos pensando en un conductor. Tenemos por ahí los electrones. Tiene una cierta velocidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos una red cristalina, por ejemplo, cúbica, aquí que estoy, ¿no? Donde tenemos en los vértices
y en otros sitios tenemos los átomos situados, y por aquí, digamos, están los electrones libres moviéndose. Estamos dando el punto de vista clásico, el modelo clásico, que funciona bien, salvo que te vayas a los extremos, por ejemplo, a temperaturas, a un extremo que es temperatura muy baja. Esto lo tenéis en el curso, en cualquier libro. Es una explicación clásica que ha funcionado muy bien, salvo cuando intentas explicar la superconductividad. No hay modelo clásico que te pueda dar cuenta de cómo es el comportamiento a esas temperaturas. O, por ejemplo, cómo se comporta el helio 3, cómo fluye. Bueno, cosas, cuando te encuentras con eso no te queda más remedio, las leyes ya no son válidas, tienes que irte a otras leyes que realmente son las que te describen eso, las leyes, la física cuántica, que engloba el caso clásico, por otro lado. Bueno, la explicación clásica es que tú tienes aquí como bolitas moviéndose y llega en algún momento y lo que hace ese portador es choca con la red, con los nodos, ¿no? Son muy grandes los átomos frente a choca. ¿Qué es lo que ocurre? Uno tiene muy poca masa, los otros, fijaos, es la masa de toda, es como si estuviese unida por muelles, ¿no? Todo esto, ¿no? Tienes ahí cubos con muelles de constante de fuerza muy grande. En los vértices tienes los átomos, y lo que ocurre es que naturalmente el otro, que tiene muy poca masa, al chocar, cede prácticamente toda su energía cinética a la red y se para en los choques que se producen. Es decir, que el proceso del rozamiento, la resistencia, se explica de esa manera, de manera clásica, a través de los choques. Claro, si la energía cinética que tenía un portador tenía una cierta energía cinética por tener una velocidad, se para. ¿A dónde ha ido a parar esa energía cinética? A la vibración en la red metálica. Se pone a vibrar. ¿Y cómo se percibe la vibración? A través de la temperatura. Es decir, que aumenta la temperatura, la energía térmica aumenta. Es decir, que el rozamiento, es decir, la resistencia al movimiento, explicado de esa manera. Conclusión, si después del choque se ha parado en promedio, después de un cierto tiempo, eso dependerá de cómo es la red, ¿no? Tiempo medio de choque, y tú quieres mantener la corriente eléctrica, tendrás entonces, no te quedará más remedio que ejercer una fuerza externa, seguir manteniendo una fuerza externa sobre las cargas, para que en promedio alcances una velocidad promedio constante. Segunda ley de Newton, es tan sencillo como decir, tengo una fuerza de rozamiento. Si yo quiero mantener un cuerpo en movimiento, entonces, con velocidad constante, tendré que vencer esa fuerza de rozamiento. Tendré que poner una fuerza que sea igual en módulo, dirección y sentido contrario, de tal manera que la suma de las dos fuerzas sea cero, la aceleración sea cero y la velocidad sea constante. ¿Y cómo conseguimos o cómo aplicamos esa fuerza externa sobre las cargas? Aplicando un campo eléctrico. Es decir, que dentro del conductor, si veis este cable, ¿no? Un cable así, y tengo por aquí los portadores, dentro de este necesitaré aplicarle un campo eléctrico. Claro, cuanto mayor sea el campo eléctrico, tanto mayor va a ser la velocidad promedio, la velocidad de desplazamiento de los portadores. Eso quiere decir que tanto mayor va a ser la densidad de corriente que tenemos. Vamos entonces a dar cuenta de cómo es la relación entre ese campo eléctrico, o sea que ahora ya dentro del conductor el campo eléctrico es distinto de cero si tenemos una corriente. ¿Cuál es la relación? Entre la densidad de corriente y E. Claro, uno podría decir, ¿y por qué no te coges directamente la intensidad de corriente y el campo eléctrico? Si os dais cuenta, ahí eso no puede ser de manera directa, porque uno es un escalar y el otro es un vector. Entonces tú no puedes decir que algo sea proporcional o igual a un vector, un escalar a un vector, en todo caso al módulo. Aquí sí tiene sentido un vector con otro vector, relacionarlos, y eso es lo que vamos a hacer. Depende del material. Si el material es
óhmicos, es decir, que siguen, que es una ley experimental, la ley de Ohm. Claro, esa ley experimental, lo que estás observando experimentalmente, le has dado una explicación, un modelo físico, que es todo el rollo que he contado yo acerca de los choques. Sigue la ley de Ohm. ¿Y cuál es la ley de Ohm? Porque vosotros os sabéis la ley de Ohm de V igual a I por R, ¿no? ¿Ves? Pero la ley de Ohm que vamos a poner aquí no es esa, sino que es la básica, es la microscópica. La otra la deduciremos, la vuestra la deduciremos a partir de la de verdad, por llamarla de alguna manera. ¿Perdón? La relación es, uno diría, hombre, lo más sencillo es que la relación sea lineal. Ese es precisamente lo que uno piensa que ocurre y se observa que en muchos materiales esto se cumple en condiciones, en ciertas condiciones, normales, entre comillas, que hay una relación lineal siendo sigma. Ya ahora hay que tener cuidado con las letras griegas y los nombres. Es el nombre estándar. Nosotros hemos utilizado sigma para densidad de carga superficial, pero aquí estoy utilizando sigma para la conductividad. Caracteriza cómo de fácil conduce ese material. La conductividad que en el sistema internacional, uno diría, hasta ahora, pues te coges las unidades de J del sistema internacional de y lo obtienes. Pero hay muchas combinaciones posibles equivalentes. Pero la habitual es utilizar el ohmiómetro a la menos 1, ohmio a la menos 1, y uno dice, pero el ohmio todavía no me lo has definido. En todo caso, lo han definido ya hace mucho. No os preocupéis, ahora veremos cómo llegamos al ohmio. De la conductividad, la inversa, la voy a denotar como ρ, es lo que conocemos como resistividad. Y naturalmente, si esto es en ohmios a la menos 1, metros a la menos 1, la resistividad es en ohmios por metro en el sistema internacional. Desde el punto de vista de las matemáticas, tiene un sentido. Tú lo que te están diciendo es que tienes dos variables, y x, que las relacionas a través de una función f de x. Lo que puedes pensar es decir, hago un desarrollo en serie de Taylor. Entonces, tú sabes, podrías decir, pues hago un desarrollo en serie de Taylor, al final lo que tienes es un polinomio. Va a depender del término de orden 0, del orden de orden 1, lineal, cuadrático, cúbico, etc. Es decir, que uno, desde el punto de vista de las matemáticas, pondría uno de orden 0, pero claro, si el campo eléctrico es 0, esto es 0, por lo tanto el término de orden 0 no aparece. El primer término sería el lineal, el que estoy yo poniendo aquí. El término cuadrático sería que depende del campo al cuadrado, cúbico, etc. Lo que estamos diciendo en este tipo de materiales es que nos estamos quedando con el término lineal, lo que no quiere decir que los otros términos no existan en ciertas condiciones. Otra cuestión que pone aquí la ley, o sea, implícita, cuando uno pone, estamos hablando de la conductividad, resistividad como escalar. Escalar positivo. Eso quiere decir que si eso es así, el vector J y el vector E tienen la misma dirección y el mismo sentido. Cual tiene lógica, ¿no? Sí, pero eso no es siempre así. Esto es solo para materiales isótropos. Es decir, que si tú aplicas el campo en una dirección del espacio, tienes la misma densidad de corriente que si aplicas el campo eléctrico en otra dirección del espacio. Eso es isotropía, es decir, que todas las direcciones, el comportamiento en cualquier dirección del espacio es idéntico. Pero los materiales son a veces anisótropos. Claro, eso, ¿cómo lo introducirías aquí? Mediante no un escalar, sino, por decirlo así rápidamente, como una matriz. Es decir, que ahí tendrías una matriz
3×3, un tensor, lo que se conoce, con diferentes valores de la conductividad. Lo que haría es, esa matriz al multiplicar un vector, te rota el vector y te cambia el módulo. Fijaos el álgebra, la matriz, ¿no? Lo que está haciendo es, sobre un vector, es rotarlo y cambiar su módulo. Ambas cosas. ¿Estáis de acuerdo? Esa rotación depende entonces de cómo estés en el espacio, rotas de una manera o de otra. Eso implicaría que podrías introducir el comportamiento anisótropo. Dichos estos comentarios, que ya estáis a otro nivel, nos quedamos naturalmente con el caso fácil. El caso fácil es que vamos a considerar esta relación lineal siendo la conductividad un escalar. Bien. Ya, ¿y cómo llegamos a la ley de Ohm? A la ley de Ohm normal, la que siendo V la caída de potencial a lo largo de un cable y la intensidad que está pasando y R la resistencia que tiene ese cable. Pues vamos a hacer eso. Vamos a cogernos un trozo del cable, por aquí tenemos corriente, está pasando corriente, una intensidad de corriente y tenemos naturalmente una densidad de corriente J. Tenemos dentro del o sea que tendríamos aquí J, todo a lo largo del eje D. Vamos a suponer que la sección transversal del cable es uniforme. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos un área A y en cualquier parte, por ejemplo, aquí al final tenemos el área de la sección transversal, es la misma. Vamos a cogernos ese caso fácil. Y estamos cogiendo un tramo del cable cuya longitud sea L. Muy bien. Vamos a intentar poner J. Esto, naturalmente, esta relación, que es vectorial, ¿cierto? Lo que nos está indicando es cómo la dirección, el sentido y también el módulo. En particular nos está diciendo que el módulo de la densidad de corriente va a venir dado como el producto de la conductividad por el módulo de E. Esto, cuidado, esto tiene más información que esto. Pero esto también es cierto, claro. Si se cumple esto se tiene que cumplir en particular. Bueno, pues vamos a ver ahora, sí, estos son escalares, son módulos. Vamos a ver qué relación tiene esto con I y qué relación tiene esto con la caída de potencial desde este punto 1 hasta este punto 2 del cable. Desde esta sección, nosotros sabemos que I, ahora, tenemos en la sección 1, ¿no? Pero bueno, la sección es uniforme, es decir, que todo a lo largo de una sección transversal tendríamos esto. ¿Cómo es el vector normal a esta superficie? He dicho que cojo una sección transversal, por lo tanto, tenemos que la dirección del vector diferencial de S, normal a la superficie, tiene la misma dirección y el mismo sentido que la densidad de corriente. Por lo tanto, módulo de uno, módulo del otro por coseno de 0, 1, o sea que tendríamos J diferencial de S. Pero ahora estamos suponiendo que la densidad de corriente es uniforme en toda la sección, lo cual, si el material está hecho, todo el mismo material es uniforme, entonces eso es correcto. Eso quiere decir que entonces tendríamos J, o sea, la densidad de corriente por el. Es decir, que tenemos, en esas condiciones, tendríamos esto. Por otro lado, si nosotros buscamos una relación entre la diferencia de potencial a lo largo de un camino dentro del cable
Y E, ¿qué tipo de operación nos va a dar esa relación? La integral de camino, estoy escogiendo este camino C, de E por diferencial de L. Claro, esto quiere decir que esto va a ser menos, principio, menos, cuidado, estoy poniendo menos, la variación de potencial entre este punto y este punto. Es decir, que tendríamos V1, porque recordad que la definición, por definición, la diferencia de potencial viene dada por menos la integral de camino de por diferencial de L. Por lo tanto, aquí este menos, ya veis que aquí no he puesto menos, sino estoy buscando simplemente. Claro, pero esto presupone ya una cosa importante, es decir, esto sería E1 menos V2. Si nos estamos moviendo a lo largo del camino, fijaos, esto sería el diferencial de L, tiene la misma dirección y el mismo sentido que el campo, y otra vez tenemos un material que es uniforme todo por ahí, la sección es la misma en todos los puntos, tendríamos que esto sería E por L. Si esto lo llamamos, fijaos que esto sería positivo, es decir, que esto es positivo, eso quiere decir que el potencial L1 tiene que ser mayor que el potencial en 2. Es decir, nos está diciendo que si nos movemos en la dirección y sentido, en el sentido del campo eléctrico, naturalmente el potencial cae. Eso lo he comentado ya más de una vez como cosa importante. Si tú te mueves a lo largo de una línea de corriente del campo eléctrico, con ese sentido, el potencial va decreciendo. Bueno, y si esto lo llamas V, pues entonces tienes que E va a ser igual a V. Pero aquí voy a hacer un momento, antes de meter eso en la ley de Ohm, microscópica, un comentario. Aquí hemos hecho una suposición, hemos barrido, hemos hablado, o he hablado, y teníais ya que haber hecho sangre. Esos son los comentarios que, digamos, me indican que uno intenta comprender lo que hay detrás. He hablado del potencial, ¿no? Cuando he hecho esa operación, he dicho, pues recordad cómo era la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio. Pero claro, eso solo tiene sentido si el campo eléctrico es conservativo. ¿Y es eso cierto? En ningún momento he dicho que el campo eléctrico sea conservativo. Por lo tanto, si el campo eléctrico no es conservativo, no tiene mucho sentido hablar de potencial en un punto, porque no lo tiene. Así de sencillo. Y es eso, a lo mejor estáis pensando, eso que estás diciendo pues es muy teórico, no hombre, no. Aquí mismo, en cualquiera de estos cables, por ahí, en los que tengo corriente alterna. ¿Por qué? Porque estoy pensando en si es conservativo o no. ¿Y eso qué ley me lo va a decir? ¿Qué ley de Maxwell? Imaginaos que es el examen y os estáis jugando ahora mismo. Es una pregunta clara y directa. La ley de Faraday. Menos. Y aquí teníamos cómo varía el flujo del campo magnético. Vamos a ponerlo si queréis. Flujo del campo magnético. A través de una superficie, o sea que esto sería
a través de una superficie cuyo borde es. Y que habíamos comentado ya desde el que os abría los archivos de Feynman. Os uso al principio esos tres del principio precisamente porque es lo que me gusta dar la idea, porque dan la idea del conjunto y luego ya paso al Purcell. ¿Qué dijimos? Claro, si estamos en el caso estacionario, no hay variaciones temporales. Esto significa que esto todo es cero. Si no hay variaciones temporales, tú puedes tener un campo magnético, pero si no cambia en el tiempo, el flujo no cambia en el tiempo, entonces esto es cero. Eso te indica, en ese caso, que es conservativo. Entonces lo que tienes es un campo electrostático. Claro, ¿quién te lo está creando el campo? Solamente las cargas eléctricas. Fijaos que lo que nos está diciendo la ley de Gauss y la ley de Faraday son las fuentes del campo eléctrico. Por un lado las cargas, pero por el otro lado las variaciones en el tiempo del campo magnético. El flujo del campo magnético si lo expresas de esta manera la ley. Si esto es, lo que te está diciendo es que la única fuente es la de las cargas, es decir, que lo que tienes es un campo electrostático. Y en ese caso, sí, en ese caso lo que tienes es que el campo es conservativo y puedes definir lo que es el potencial o la diferencia de potencial entre dos puntos, porque esto te está indicando de que si tú tienes un punto 1 y un punto 2, si coges este camino, el A o el B, y vas de 1 a 2, el resultado de E por diferencial de L es lo mismo si vas en A que si vas por B. Es la única manera de que se cumpla eso. Por lo tanto, ahí ya uno cae en una trampa, que es cuando yo he hecho y hemos puesto E por L, V, o la caída de potencial. Esto solo tiene sentido, solo tendría sentido en ese caso. De todas maneras, uno se pregunta, pero a mí yo he estado ya con otras asignaturas y a mí me han seguido hablando del potencial, haya variaciones temporales, es decir, circuitos de corriente alterna, que circuitos de corriente continua. Oye, Miguel, yo lo siento, a mí me han hablado del potencial. Eso es cierto, pero en los circuitos de corriente alterna con variaciones, eso que llamamos potencial tiene otro sentido, y es, definimos entre esto que tenía yo aquí, este 1 y este 2, en este camino C, definimos si nos movemos a lo largo de ese camino, hacemos esta cuenta, que esa la puedes hacer sea el campo conservativo o no, obtienes este valor y tú dices la caída de si me muevo a lo largo de ese camino. Pero ahora pensad que el circuito es un circuito cerrado, claro. Las cargas se están moviendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que tú podrías ir de 1 a 2 siguiendo otro camino. A través de este camino. Y podrías hacer, si este fuese CA y este fuese CB, es decir, que tendríamos CA tú también podrías llegar a otro valor. Pero si el campo no es conservativo, es decir, no es estacionario, V es distinto a V'. Es decir, que en ese caso, en los circuitos de corriente alterna, es importante decir, oye, ¿y cómo es la caída de tensión de potencial entre este punto del circuito y este otro punto del circuito? Y mi pregunta sería, ¿qué camino me escoges? ¿Por aquí o por allá? Y ahí la palabra potencial o caída de potencial o diferencia de potencial, si bien estás utilizando la palabra potencial, tiene el sentido
de esta operación. Y esa operación depende del camino. Y uno piensa, eso es verdad. Si tú coges un voltímetro en un circuito de esos, os animo a ver la lección correspondiente del profesor Walter Lewin, que tenéis ahí en Moodle, de los enlaces. Precioso como le hace en el aula a los alumnos. Crea un circuito de corriente alterna, coge un voltímetro y mide la diferencia de potencial, entre comillas, yendo por un camino y yendo por el otro, y se queda el personal pasmado al ver que el voltímetro mide dos cosas diferentes. Siendo el punto, los dos puntos que ha escogido, los mismos puntos, claro. Si no, eso sería la pregunta de los... ¿Seguro que ha escogido otros? No, hombre, no, te estoy diciendo. Lo que haces experimentalmente con un voltímetro es medir lo que ocurre a lo largo de un camino y de otro. Y lo que observas es que V es distinto de V'. O sea que es importante. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, se nos permite seguir hablando de potencial en esos casos, teniendo en cuenta que es la operación de la integral de camino, y esa depende del camino que escojas. ¿Dónde me he fijado en eso? En la ley de Faraday. El caso no es estacionario, por lo tanto, ¿qué pasa con los... ahora vamos a fijarnos. Circuitos de corriente continua, circuitos de corriente alterna. Ahí es donde viene, hombre, sería más fácil el caso estacionario, ¿no? Que tengamos baterías, no generadores de corriente alterna. Entonces, estamos en el caso precisamente en circuitos de corriente continua. Estamos en el caso en el cual el campo eléctrico viene dado por un campo eléctrico electrostático, conservativo. Eso que acabo de decir tampoco es cierto del todo. Porque en los circuitos de corriente continua, en el Purcell y en todos los libros, ¿qué es lo que incluyen? Vamos a irnos allí. Fijaos, en circuitos de corriente continua, que es todo lo que está poniendo por ahí, al final viene un apartado que es el estudio de esas corrientes si introduces condensadores. Entonces ahí lo de DC, corrientes DC Direct Current, ¿no? Realmente se está refiriendo no a la corriente que sea estacionaria, sino que las cargas, los portadores de carga, se mueven en un sentido, siempre, a lo largo del circuito. Lo que no quiere decir que no haya variaciones temporales. Si hay variaciones temporales, entonces significa todo lo que acabo yo de decir. ¿Qué ocurre en esos circuitos? Tú haces una aproximación y dices, bueno, esas variaciones temporales son tan pequeñas, o sea, la variación temporal es tan lenta que yo desprecio eso. Y eso es lo que está ocurriendo en los circuitos con resistencias y condensadores DC, con corriente directa, no AC, alterna. Entonces, lo que estás suponiendo ahí, si bien uno diría con toda la razón al profe, persona, le diría a mí, oye, ¿cómo hacéis eso si no puedes hacerlo estrictamente? Tienes toda la razón. Lo que te estoy diciendo es que las variaciones, lo que estás considerando, son tan lentas que ese término lo estás despreciando. ¿Lo ves? ¿Qué ocurre en circuitos de... Y ahora hacemos una pausa. ¿Qué ocurre con circuitos de corriente alterna que tengas, y no solo resistencias y condensadores, sino también bobinas? Claro, entonces no te queda más remedio que cogerte la ley de Faraday pura y a lo de la derecha no lo desprecias, no lo puedes despreciar. Y ahí viene el asunto de decir, bueno, ¿y ese término cómo lo vas a sacar? Pues en esos circuitos de corriente alterna habituales, los que nos podemos encontrar en los libros, lo que también estás haciendo, estás despreciando algo. Yo os dije una cosa casi desde el principio, que era, siempre que tengamos una carga eléctrica acelerada, ¿qué es lo que se está produciendo en el espacio? Radiación electromagnética. Eso quiere decir que en los circuitos de corriente alterna, fijaos que las cargas se están cambiando de sentido, por lo tanto tienen que tener aceleración, por lo tanto está emitiendo radiación. ¿De qué longitud de onda? Depende de cómo de rápido sean los cambios en ese circuito.
Entonces, de manera habitual, tú estás cogiendo circuitos que las variaciones son lo suficientemente lentas para despreciar la radiación electromagnética al entorno. Eso quiere decir que esa pérdida de energía al entorno por radiación consideras despreciable. Ahí también hay una... Claro, hay un tema en el cual no lo puedes despreciar, porque precisamente es lo que estás buscando. Si tú quieres entender cómo funciona una antena, precisamente estás en el caso de un circuito en el cual no quieres despreciar ese término, sino todo lo contrario, sino hacerlo lo más grande posible. Bien, pues vamos a quedarnos aquí un momento y hay 16, continuamos, ¿vale?